Bien, pues buenos días. Empezamos ya la última jornada del Congreso. En esta primera sesión de la mañana estará Rosa Sala y yo mismo. Voy a empezar yo según el orden que nos puso Paco. Y bueno, daré yo mi ponencia y luego presento a Rosa y ya tendremos el coloquio, las preguntas, lo que queráis. Voy a cuidarme yo el tiempo para no extenderme demasiado. Mi ponencia trata sobre el deseo de entender en la ética de Spinoza, aunque lo que quiero fundamentalmente es intentar hacer una visión global de la ética dentro de lo posible, que no, media hora tampoco es mucho, y digamos, la estructura que voy a llevar es intentar eh, combinar el concepto de deseo de entender tal como lo trabaja, bueno, sobre todo inspirado en la manera en que lo trabaja Matterhorn en Individuo y Comunidad en Spinoza, y otro concepto, ¿no? Combinar estos dos, otro concepto que es el de simultaneidad de perspectivas, que utilizan varios estudiosos de Spinoza, Verol, Cristofolini, Llobel, Miquel Beltrán en España lo ha utilizado. Pero bueno, yo me voy a centrar en la manera en que lo ha usado Maserey, porque para él también es un concepto central, ¿no? Entonces, intento combinar estas dos ideas, deseo de entender y simultaneidad de perspectivas, lo que en principio, como punto de partida, me da una idea de perspectiva como un tipo de un deseo de conocer, de formar ideas, si queréis, más en general. Es un tipo de conciencia del conatus mental o un modo de formación, de producción de ideas, ¿no? Eso es lo que voy a entender por perspectiva. Voy a utilizar una presentación, PowerPoint, porque lo hago a través de una serie de textos que he seleccionado. Bueno, lo he seleccionado también de la última traducción, eh, la de Pedro Lomba, y así un poco es una manera de ponerla a prueba. Parto del concepto de deseo más conocido, digamos, donde Spinoza lo define expresamente, que es en las definiciones de los afectos, la primera definición, donde nos habla del deseo como esencia misma del hombre, que es un fragmento muy conocido. Bien, lo que a mí me interesa aquí es, no voy a insistir mucho en esto, lo que me interesa es destacar, primero, que bueno, el deseo tiene que ver con la determinación a obrar y tiene que ver con las afecciones, que Spinoza nos va a hablar de que estamos compuestos de deseos y que eso ocurre tanto en términos físicos como mentales. Al ser el deseo la esencia en este sentido, pues no es un concepto normativo, no es un concepto de identidad, ¿no? La esencia no es algo normativo ni identitario. En la proposición 9 de la parte 3 nos lleva Spinoza directamente al conatus de la mente. O sea, hay también un conatus de la mente que tenga ideas claras y distintas o las tenga confusas y es consciente de ella. Con lo cual hay un deseo de la mente. Un deseo de la mente en Spinoza solo puede ser un deseo de conocer, un deseo de formar ideas claras y distintas o confusas, pero de formar ideas. El capítulo 2 del apéndice de la parte cuarta ya nos introduce, bueno, nos presenta de manera también muy clara lo que es un deseo de entender, ¿no? Que el deseo de entender consiste en formar ideas adecuadas. La mente es causa adecuada de sus ideas. Lo que me interesa también es señalar que en este capítulo Spinoza está recogiendo otras proposiciones que ha planteado antes, donde nos ha hablado de deseos racionales o del esfuerzo de entender, por ejemplo, en la proposición 26 de la parte cuarta, y remite a proposiciones que vendrán después en la parte quinta, como la misma 26, que nos habla del deseo de entender según el tercer género de conocimiento. Con lo cual, me sitúo ya en la distinción que me interesa trabajar, que es la idea de que, dado que hay dos géneros de conocimiento donde se producen o donde se forman ideas adecuadas, hay también necesariamente dos deseos de entender y que hay que saber
hay que distinguirlos, ¿no? Spinoza los distingue, bueno, pues en el escolio de la proposición 40 de la parte 2 los distingue cuando distingue los géneros de conocimiento, pero ya de manera muy sintética lo vemos ahí en la proposición 37 de la parte 2, donde los distingue por su objeto de conocimiento, mientras que las ideas adecuadas del segundo género de conocimiento son nociones comunes, es decir, tratan de aquello que es común a todos, nos anuncia que, nos anuncia a nosotros que ya sabemos que hemos leído más, ¿no? Que esto es simplemente una manera de referirnos a ello, nos anuncia que el tercer género va a tratar de la esencia de las cosas singulares. El punto donde a mí me interesa centrarme para esta distinción entre los deseos de entender es la proposición 41 de la parte quinta, que estábamos ya, que es donde está Spinoza ya acabando la obra. O sea, es una proposición fundamental junto con la última, penúltima y última. Y lo que nos dice en esa proposición 41 es muy importante porque ahí él distingue en términos fuertes los dos géneros de conocimiento y por tanto también los dos deseos de entender y digamos las dos formas de vida que van ligados a esos dos géneros de conocimiento y deseos de entender. Lo que dice en líneas generales es que la verdad del segundo género de conocimiento es independiente de la verdad del tercer género de conocimiento y que, por tanto, cuando nosotros buscamos la verdadera utilidad, podemos encontrar esa verdadera utilidad aunque no hayamos llegado al tercer género, es decir, aunque no conozcamos, aunque no sepamos todavía que la mente es eterna. Las referencias a la firmeza y la generosidad, que son dos deseos racionales, dos deseos que se siguen de la razón, pues avala lo que quiero plantear. La idea es que aquí hay un problema, y es que, un problema para mí por lo menos, y es que Spinoza, cuando ha definido el conatus y por tanto el deseo, ha vinculado utilidad, ha vinculado utilidad y conatus, mientras que en esta proposición parece distinguir, ¿no? O sea, parece dejar fuera la mente eterna del conatus, aunque no es así, porque él ha hablado a lo largo del segundo movimiento de la parte quinta, ha hablado todo el tiempo de deseo, de conatus, es decir, que estamos en el mismo, estamos usando los mismos conceptos, pero de alguna manera han cambiado su sentido. Por eso es interesante ver un poco las proposiciones de la parte 3 donde Spinoza nos habla del conatus, donde él lo define. Y si nos fijamos en todas ellas, el conatus se define en relación a la posibilidad de ser destruido, ¿no? A la posibilidad de que algo nos suprima nuestra existencia. Es la terminología que utiliza, como lo traduce, por ejemplo, Lomba. Ahora bien, si somos eternos, nada nos puede destruir. O sea, eterno significa precisamente que no podemos ser destruidos, ¿no? Ni engendrados ni destruidos. Si la mente es eterna, no puede ser destruida ni puede ser engendrada. Con lo cual, aquí es difícil explicar por qué Spinoza sigue hablando de conatus y de deseo en ese segundo movimiento de la parte quinta, cuando el conatus lo ha definido en términos de, llamámoslo, temporalidad, ¿no? O en términos de relaciones, ¿no? Con las cosas, de relacionalidad. Lo único donde nos podemos agarrar un poco es en la proposición 7, cuando habla de la esencia actual de la cosa misma, porque en la proposición 29, en el escolio, nos dice que lo actual se puede concebir de dos maneras, o bien en la medida en que concebimos una cosa en relación con el tiempo, un tiempo y un lugar, o bien en la medida en que la concebimos contenida en Dios y siguiéndose de la necesidad de la naturaleza divina. Con lo cual, lo que nos está presentando, o lo que yo voy viendo aquí, es como una especie de dos conatus, o dos maneras de entender el conatus. Un conatus en sentido relativo, un conatus de la potencia relativa, un conatus
que se tiene que oponer a ser destruido, o que se opone a ser destruido, y un conatus eterno, un conatus en sentido absoluto, que no puede ser ni engendrado ni, ni destruido. Vale, una vez que tenemos el problema de la diferencia, de la distinción entre los dos deseos, pues vamos a intentar buscar esa simultaneidad, ¿no? Cómo se combinan esos dos deseos, porque en Spinoza se tienen que de alguna manera combinar. Podemos empezar en términos de esa imagen que ya apareció ayer, esta idea de la cuestión óptica, ¿no? De los aparatos de óptica mental con los que trabaja Spinoza, y esa metáfora de los ojos de la mente, que seguramente pues tiene, ¿no? Viene de la tradición, que viene de la tradición filosófica, seguramente de Platón, ¿no? Bueno, pues lo que vemos aquí es una especie de una posibilidad de trasladarse como de un punto de vista a otro, de los ojos de la idea imaginativa a los ojos de las nociones comunes, a los ojos de la ciencia intuitiva. Con lo cual, por lo menos la idea de un repertorio de perspectivas en este sentido, un repertorio de formación de ideas según diferentes modos, estaría aquí ya visualizada. Pero tenemos que ir un poco más allá, aunque estamos en el mismo escolio, y nos encontramos que lo que está a la base de la distinción entre los dos deseos de entender y de las dos perspectivas es ni más ni menos que el cuerpo, ¿no? Porque la cuestión está en si la mente implica la esencia del cuerpo bajo una especie de eternidad, como pone, o si la implica, o si lo que implica es la existencia actual del cuerpo. La existencia actual, que diríamos la existencia temporal del cuerpo, que aquí el concepto de actual en Spinoza baila un poco. Por tanto, es el cuerpo el que está en la base siempre. Entonces, si los dos deseos de entender tienen los dos como base el cuerpo, no podemos entender que son dos cosas separadas. O sea, no tenemos dos cuerpos. Un cuerpo que se pueda ver bajo la especie de eternidad y otro cuerpo que se pueda ver bajo la existencia temporal, ¿no? Lo que tenemos es un mismo cuerpo que podemos ver, ¿no? Entender desde un punto de vista que sería la perspectiva de eternidad, y otro, y luego tenemos la posibilidad de ver ese mismo cuerpo desde la temporalidad, desde la relacionalidad con otros cuerpos. Este sería la simultaneidad. Cuando hablamos de simultaneidad, hablamos en este sentido de poder combinar estas dos perspectivas, es decir, que nosotros tenemos que poder ver el cuerpo desde la perspectiva de eternidad y poder ver el cuerpo desde la perspectiva de temporalidad. Y a partir de a partir de la manera en que nosotros concebimos nuestro cuerpo, concebiremos las demás cosas. Aquí hay otra cuestión que parece importante en el tema de la simultaneidad y que está también en la proposición 41, porque la proposición 41 es muy interesante. De alguna manera, en la proposición 41, incluido el escolio, recoge los tres géneros de conocimiento, porque nos habla de la utilidad propia del segundo, digamos, esa búsqueda de la verdadera utilidad que está en la base del segundo género de conocimiento, nos habla de la mente eterna, del tercer género de conocimiento, y nos habla también de esa digamos, ilusión de un mundo ultraterreno donde habría castigos y premios, ¿no? En ese pasaje que he seleccionado, lo que hace es criticar la idea de que todo estaría permitido si no hubiera premios y castigos ultraterrenos, ¿no? Y dice, bueno, la manera en que lo critica es interesante, porque lo que viene a decir es que
digamos, viene a criticar esa teoría, ¿no? Esa teoría imaginaria la viene a criticar desde el segundo género de conocimiento. Porque dice, bueno, si todo lo fiamos a lo que vaya a pasar después de la muerte, hacemos como la vida se convierte en algo que no tiene sentido, ni no tiene ningún criterio por sí mismo, ¿no? Porque de esta manera nos daría igual envenenarnos que comer alimentos saludables, o nos daría igual digamos, delirar que tener una mente clara. Entonces, la propia vida práctica es la que nos da el criterio, de lo que conviene hacer en la vida, ¿no? Lo importante es conocer qué es lo verdaderamente útil en esta vida. Esta cuestión me parece importante que lo critique desde ahí, porque de alguna manera también se podría plantear que cuando Spinoza habla de la mente eterna, alguien podría pensar que está dejando de lado la vida práctica, ¿no? La vida práctica de la que se ocupa el segundo género de conocimiento. Entonces también, pues ahí se le podría decir exactamente lo mismo que él dice a quien se imagina que sin premios y castigos ultraterrenos todo está permitido, y se podría decir que es absurdo pensar una mente eterna que no tuviera ninguna relación con la vida práctica. O sea, sería completamente absurdo, porque entonces igualmente en la vida práctica daría lo mismo tomar un veneno que alimentarse saludablemente, o daría igual intentar pensar racionalmente y cabalmente que delirar. Con lo cual, lo que tenemos aquí es, de nuevo, como una especie de ubicación del tercer género del conocimiento en la vida práctica, que esto es muy importante. Es decir, no podemos desgajar una cosa de la otra. Spinoza no está hablando, cuando habla de la mente eterna, no está hablando de ningún espacio, ningún mundo fuera de este mundo, no está hablando de ninguna ideal, no es, digamos, un ideal trascendente, ni nada parecido, ¿no? Vamos con la parte, por tanto, más difícil, que es el concepto de eternidad. Como ya lo vimos ayer, que era un concepto difícil. Podemos comenzar con esa definición de eternidad de la parte 1, la definición 8 de eternidad, o sea, la definición 8 de la parte 1, y bueno, yo lo que destacaría es, primero, que la eternidad es una existencia, y luego que es una existencia necesaria. Por supuesto que en este segundo movimiento de la parte quinta hay una ambigüedad, ¿no? Una ambigüedad muy fuerte en Spinoza, que, bueno, diferentes autores pues, lo han trabajado y han intentado resolverla. Yo creo que más allá de la ambigüedad textual lo importante es el problema filosófico, ¿no? ¿Cuál es el problema filosófico que se encuentra en ese segundo movimiento? Bueno, pues el problema es que Spinoza nos está hablando de una mente que es inengendrada, que es indestructible, que es invulnerable, que es eterna, pero al mismo tiempo que no está separada, ¿no? Es algo, la mente en tanto que es eterna es un absoluto, pero no es separado. Esto tampoco es claro en Spinoza, porque el absoluto en Spinoza no está separado, pero o sea, no es raro, lo que quiero decir es que está implicada toda la complejidad de la filosofía de Spinoza. Lo que sí que a mí me gustaría recalcar es eso, ¿no? No estamos hablando de un mundo que esté fuera de este mundo cuando hablamos de la mente eterna. No estamos hablando tampoco de una utopía, creo, ni de un fin último, a no ser que ese fin último sea algún sumo deseo, ¿no? El máximo deseo, entonces sí, pero sino que estamos hablando de una forma de vida que está integrada con otras formas de vida, ¿no? Es decir, estamos hablando de la necesidad de trabajar con los tres deseos de conocer juntos, de trabajar
con el deseo de imaginar, con el deseo de conocer a través de la imaginación, con el deseo de conocer según el segundo género de conocimiento y con el deseo de entender según el tercer género. O sea, la idea en Spinoza es que esas tres cosas tienen que ir juntas. Esta es mi propuesta, que es una propuesta complicada. Bien, vamos entonces a la parte más difícil, que es entender cuál es la coherencia dentro de la filosofía de Spinoza de esta eternidad, ¿no? De este tercer género de conocimiento, que ya de alguna manera lo ha planteado. Esto lo planteó Luciano ya, pero bueno, creo que voy a intentar añadir algo. Lo que importa en Spinoza, me parece a mí, es que dentro de su filosofía es necesario entender que las cosas singulares son necesarias, ¿no? O sea, es necesario. La coherencia de la propia teoría exige esa necesidad. Pero voy a proponer un ejemplo un poco para que se vea dónde nos situamos, ¿no? En el escolio de la proposición 35 de la parte 2, Spinoza, que está hablando del conocimiento, o sea, del error como privación de conocimiento, pone el ejemplo de la manera en que vemos el sol, ¿no? Él dice que vemos el sol en un principio cercano, ¿no? Él habla de 200 pies, que serían 60 metros. Bueno, yo nunca he visto así, pero él parece que eso es un tópico de la época. Bueno, en principio que nosotros veamos el sol cercano no es un error. El problema estaría, ¿no?, si afirmamos que esa es su verdadera distancia. Si afirmamos que esa es su verdadera distancia, estaríamos en el primer género de conocimiento. Pero, claro, no tenemos por qué quedarnos ahí. Podemos investigar y entonces podemos conocer cuál es su verdadera distancia. Spinoza habla de que son 600 diámetros terrestres. No sé muy bien cómo lo calcula. En realidad son 150 millones de kilómetros en la actualidad se calcula la distancia. Pero bueno, por tanto tenemos la distancia verdadera y también tenemos que tener la explicación, según las leyes de la óptica, de por qué nosotros lo vemos cercano cuando está lejano. Hasta ahí habríamos dado un paso y nos situaríamos en el segundo género de conocimiento, ¿de acuerdo? Esto valdría exactamente igual para la ética. Este ejemplo vale igual, porque la ética, en Spinoza, lo que es la norma de vida es siempre está a la verdadera utilidad, ¿no? O sea, la verdad. Bien, entonces, tenemos que vemos el Sol a 200 cercano, que sabemos que está lejano y que sabemos por qué, estando lejano, lo vemos cercano. ¿Nos quedamos ahí? Bueno, pues muchas filosofías plantearían quedarse ahí, pero Spinoza no. Entonces, el paso siguiente, el paso al tercer género de conocimiento, es un paso que solo se puede dar dentro de la filosofía de Spinoza. Es decir, otras filosofías darán otros pasos, explicarán explicarán por qué hay que quedarse ahí o por qué hay que ir más allá de eso de diferentes maneras, pero la filosofía de Spinoza lo que nos va a decir es que no nos podemos quedar ahí, que tenemos que dar un paso más, ¿no? Lo que diría es que cuando nosotros conocemos las leyes, conocemos también nuestro cuerpo como causa necesaria y parcial de lo que está ocurriendo. Es decir, si nosotros vemos el sol cercano, es en parte por la manera en que funciona nuestro cuerpo, en parte por la potencia de nuestro propio cuerpo, es decir, por la esencia de nuestro cuerpo. Y entonces, si entendemos eso, solo lo podemos entender bajo una especie de eternidad, ¿no? O sea, porque al ser una verdad, nosotros entendemos al mismo tiempo por qué lo vemos cercano y que es nuestro cuerpo el que lo está viendo cercano cuando está lejano. Bien, pues si conocemos de esa manera la esencia de nuestro cuerpo, no completa, sino ese aspecto de la esencia de nuestro cuerpo, entonces eso es lo mismo que conocer la idea de esa esencia de nuestra mente.
¿no? Porque esto es lo que ha explicado Spinoza. Es decir, si nosotros conocemos nuestro cuerpo, también conocemos la idea de nuestro cuerpo. Es decir, concebir la eternidad de nuestra mente. Lo que nosotros tenemos es una idea eterna de la esencia de nuestro cuerpo. Y cuando tenemos una idea eterna y somos conscientes de ello, lo que somos conscientes es de que una parte de nuestra mente es eterna. Esto es lo que está diciendo Spinoza, nada más. Nada más. O sea, no está, bueno, está diciendo muchas más cosas, pero en principio lo que está diciendo es eso. Con lo cual, si nosotros aplicamos la simultaneidad de perspectivas, lo que tenemos es un deseo de ver el sol. Y entonces nosotros vemos el sol y lo vemos cerca. Pero tenemos también un deseo de saber, en un momento, ¿no? Alguien tiene un deseo de saber cuál es la verdadera distancia del Sol, con lo cual hará las averiguaciones pertinentes y descubrirá que está lejos y otros seguirán investigando y entonces descubrirán por qué nosotros lo vemos cercano aunque está lejos. Pero si además de eso, es decir, yo estoy viendo el Sol cercano, sabiendo por qué, sabiendo que está lejano y por qué, sin embargo, yo lo veo cercano, es decir, estoy ahí, y estoy al mismo tiempo, si soy spinoziano, es decir, si sigo a Spinoza, estoy sabiendo que soy causa parcial necesaria de lo que veo. ¿Vale? Esto para mí es la tercera, los tres deseos de entender juntos, ¿no? La posibilidad de que la simultaneidad de los tres géneros de conocimiento y por tanto de los tres deseos de conocer vayan juntos. Aquí, desde luego, es interesante como este texto, Luciano también habló de él, que a mí también me parece muy interesante, ¿no? Porque al hacer esta distinción en la parte segunda, ¿no? En el Escolio de la 45, Spinoza está planteando ya la necesidad de entender el conatus en términos absolutos. Y eso es lo que plantea ahí. Es decir, lo que plantea es que, de nuevo, una doble perspectiva, ¿no? Hablamos de la existencia de las cosas singulares en tanto que son en Dios, porque aun cuando cada una es determinada por otra cosa singular, existir de cierto modo, es decir, ahí la conoceríamos según el segundo género, no obstante, la fuerza en cuya virtud cada una persevera en el existir se sigue de la eterna necesidad de la naturaleza de Dios. Es decir, y eso aplicado a nosotros, se aplica a nuestro cuerpo y se aplica a nuestra mente como idea de nuestro cuerpo. Con lo cual, lo que está diciendo Spinoza es que nosotros, al mismo tiempo, digamos, estamos determinados a esforzarnos por perseverar en el ser, por oponernos a lo que puede suprimir nuestra existencia, y eso significa que estamos determinados a estar alegres y amar, pero al mismo tiempo estamos determinados a ser plenamente reales, es decir, a ser eternos. Nuestro conatus no es solo nuestro conatus como potencia que se opone a lo que pueda destruirlo, lo que nos mueve a actuar, sino también nuestro conatus en tanto que es una causa adecuada, ¿no? Y en tanto causa adecuada, solo la podemos conocer subespecies aeternitatis y por tanto como eterna. Para terminar, bueno, pues se trata efectivamente de pensar juntas eternidad y utilidad. O sea, hay que pensarlas juntas. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta de la simultaneidad de perspectivas. Eso es lo que hace el propio Spinoza en el escolio de la proposición 39 de la parte quinta. Pensar juntas esas dos cosas, esas dos ideas. Así que si el tercer género de conocimiento es una forma de vida, y lo es, entonces solo puede serlo como un modo de vivir, acoge de cierta manera los dos géneros de conocimiento o deseos de pensar.
Aunque parezca contradictorio que el deseo pueda ser deseo de una mente eterna y por tanto deseo eterno y al mismo tiempo deseo resistente, eso significa que el propio conatus o deseo resistente es una realidad absolutamente necesaria, absolutamente perfecta, absolutamente plena. Significa la formación de una idea adecuada de nosotros mismos, sin rastros de negatividad, y de la que somos causa adecuada. Por tanto, si nos concebimos desde el segundo y el tercer género de conocimiento, nos movemos desde uno a otro. Sostenemos simultáneamente los dos deseos de entender y como el segundo incluye el primero, el deseo de imaginar, de ser afectado de muchas maneras. Así que sostenemos los tres deseos, ¿no? Son los tres deseos los que nos constituyen. Y esto solo lo podemos saber desde el tercer género de conocimiento, ¿vale? Y esta es una manera de entender también por qué es una ciencia intuitiva, porque el tercer género de conocimiento no lo que nos permite es tener esta simultaneidad de perspectivas. El tercer género requiere del segundo y de la verdadera utilidad, no puede ser sin ellos, porque no podría llevar a cabo un esfuerzo por sí solo, ¿no? Sin contar con los otros dos deseos de entender. Si el tercer género, además, fuera un punto de vista único concluyente, pues estaríamos en una visión fantasiosa, completamente como hemos visto. Por tanto, es necesario sostener ambos deseos de entender, el deseo de formar ideas con las que conocemos nuestra verdadera utilidad y el deseo de formar ideas con las que conocemos nuestra verdadera necesidad. Y así, la filosofía de Spinoza anuda, por un lado, un deseo de liberación, que es el amor eterno a la naturaleza infinita y a los hombres, un deseo de saber práctico, que es un esfuerzo por conocer lo verdaderamente útil, y un deseo de experiencias imaginativas, que aumentan nuestra capacidad de actuar. Y eso es lo que quería plantearos. Muy bien, pues nos hemos ido un poco de hora, pero por la torpeza mía, que no sé qué ha pasado. Vamos con Rosa. Bueno, Rosa es una estudiosa de Spinoza, no es del mundo académico, pero sí una estudiosa interesada de Spinoza. De alguna manera viene en representación del grupo de estudis de Spinozians del Ateneu Barcelonés, que es un grupo que estudia la ética, lleva estudiando muchos años la ética de Spinoza, es un grupo de gente, ¿no? de amantes de la filosofía, y nos va a hablar de la fluctuatio animi. Así que cuando quieras, Rosa, puedes empezar. Hola, muchas gracias. Buenos días desde Barcelona. Gracias a los organizadores por haberme invitado a participar en este congreso y gracias por su atención a las personas que me estén escuchando. Dedicaremos los próximos minutos, 30 espero, a hablar sobre la fluctuatio animi, la fluctuación del ánimo, o mejor dicho, empezaremos hablando de ella, pero para conectarla enseguida con la fluctuatio imaginationis, la fluctuación de la imaginación, y centrarnos a continuación en la fluctuatio como tal, a fin de examinar qué es y qué papel desempeña en el entramado que la ética va tejiendo ante nosotros. La fluctuatio animi es, como el propio Spinoza dice, un estado mental, una constitutio mentis, que se menciona por primera vez en la proposición 17 de la parte tercera y que después reaparece aquí y allá a lo largo del texto, nunca de una manera plenamente focalizada, a veces incluso sin ser nombrada. En cuanto a la traducción de constitutio, ya que este congreso va de este tema, también de las nuevas traducciones aparecidas, yo he traducido constitutio por estado, estado de la mente. Vidal Peña y Atilano Domínguez traducen disposición. A mí disposición me parecería una buena traducción, en el sentido de que la disposición de cualquier cosa puede ser ahora sí y después asá, es decir, algo que puede cambiar. Mientras que constitución parece aludir a algo más característico, más definitivo, más inalienable e inmutable.
Por lo tanto, digo que la traducción de disposición me parecería buena si no fuera porque el término dispositio también aparece en la ética y, por lo tanto, eso podría dar pie a una cierta ambigüedad. Pedro Lomba traduce constitutio por constitución, en fidelidad al latín, y después he visto en la también reciente traducción de Pierre-François Moreau que él traduce état, Estado. En cualquier caso, apunto que yo creo que aquí Spinoza no se está refiriendo a algo constitutivo en el sentido que lo decimos modernamente, es decir, algo inmutable, algo que siempre está ahí, porque creo que en la duración cada cosa es lo que va siendo en cada momento. Bien, si consideramos el sintagma fluctuatio animi desde un punto de vista morfológico, vemos que es un sintagma nominal compuesto por dos términos, uno de los cuales es el núcleo, fluctuatio, en nominativo en latín, y el otro animi es el complemento del nombre, lógicamente en genitivo en latín. Ahora bien, si tomamos ambos términos por separado, vemos que fluctuatio, la fluctuación, no es la primera vez que aparece en la parte tercera, sino que ya ha aparecido en la parte segunda, en concreto en la proposición 44, en su escolio, también como núcleo de un sintagma nominal, pero esta vez con un complemento del nombre distinto, a saber, imaginationis. Es decir, en la parte segunda, dedicada a la mente, se habla de fluctuación de la imaginación y en la parte tercera, dedicada a los afectos, se habla de fluctuación del ánimo. Que ambas fluctuaciones tienen algo que ver, lo dice el propio Spinoza en la proposición 17 de la tercera parte, cuando indica que la fluctuación del ánimo es respecto al afecto lo que la duda respecto a la imaginación. Ahora bien, cuando llegamos a la lectura de la tercera parte de la ética, con el término de imaginación ya estamos bastante familiarizados, porque la imaginación ha sido definida como uno de los géneros de conocimiento, la parte segunda, porque se nos ha descrito su naturaleza y su operar, porque sabemos al menos que es algo de la mente, que a su vez es un modo finito del atributo pensamiento, etcétera. Es decir, todo ello en consonancia con el desarrollo del texto a partir de su primera parte, la parte ontológica. En cambio, si atendemos al segundo miembro del sintagma fluctuatio animi, al ánimo, constatamos que animus no se ha definido ni se define en ninguna parte. Se alude a él indirectamente en el axioma tercero de la parte segunda y se menciona en otros puntos de la ética, pero sin buscar una gran precisión terminológica. Parece que lo que interesa a Spinoza y a nosotros ahora es señalar que el ánimo tiene que ver con los afectos, es decir, con esos modos del pensar que ya no son meramente ideas en el sentido neutro del término, es decir, actos propios del pensamiento, sino ideas que aumentan o disminuyen la potencia de pensar de nuestra mente, en tanto que ideas de afecciones que aumentan o disminuyen la potencia de obrar de nuestro cuerpo. Tiene pleno sentido, por lo tanto, que la fluctuatio animi aparezca ya entrada la parte tercera, una vez definido el término afecto y presentados los tres afectos primarios, cuya combinación será el tema de esta tercera parte. Y así vemos que en el resto de la ética, el ánimo aparece siempre en el marco de diversos avatares afectivos, sean de carácter pasivo, sean, a medida que el texto avanza, de carácter activo. En cualquier caso, cuando hablamos de fluctuatio, de fluctuación, sea de la imaginación, sea del ánimo, nos estamos refiriendo a algo que atañe exclusivamente a nuestro conocimiento y a nuestros afectos, es decir, a nuestra mente, ya que la naturaleza no fluctúa. La naturaleza no entiende de contingencia, solamente entiende de necesidad de imposibilidad, como sabemos. Pero, ¿qué es la fluctuatio? Y prescindo en esta pregunta de si es de la imaginación o del ánimo para quedarme con el estado mental en sí e intentar dilucidar en qué consiste más allá de sus ocurrencias empíricas. A este efecto cabe distinguir entre fluctuatio y fluctuaciones, de modo que el singular, fluctuatio, se refiere a la fluctuación como tal y el plural a las fluctuaciones que se producen en la circunstancia particular de fluctuantes concretos. Por esta razón, aclara Spinoza que no tiene sentido definir todas las fluctuaciones del ánimo, como tampoco todas las combinaciones de afectos a las que van ligadas, pues ambas son infinitas en número en función de los elementos que confluyan y cómo lo hagan. Cito palabras de Spinoza, abro comillas, paso en silencio las definiciones de los celos y de las demás fluctuaciones del ánimo, tanto porque surgen de la composición de los afectos que ya hemos definido, cuanto porque muchas de ellas no tienen nombres, lo cual muestra que, y el subrayado es mío, para la práctica de la vida es suficiente conocerlas tan solo en general. Cierro comillas, la traducción es de Atilano Domínguez. Es decir,
Lo que le interesa a Spinoza es analizar qué es la fluctuación, cuál es su origen y qué nos dice de nosotros mismos al efecto de un mejor vivir. Volvamos pues a la pregunta, ¿qué es la fluctuación? Spinoza nos dice que la fluctuación es un estado mental de suspensión, imaginativa o afectiva, como resultado del choque de dos datos divergentes u opuestos. Por dato, entiéndase una idea de una afección del cuerpo, si hablamos de imaginación, o una pasión, si hablamos de afectos del ánimo. Aunque en realidad esta bifurcación es más bien expositiva, puesto que un afecto es al fin y al cabo una idea, solo que vista bajo determinado enfoque. Entendiendo entonces la fluctuatio como una suspensión de la actividad imaginativa, que es la de encadenar ideas, o de la actividad anímica, cuando estas ideas inciden sobre nuestra potencia, podría parecer que la fluctuatio es una disfunción, porque suspensión o sus sinónimos vacilación y resolución riman mal con conatus, entendido este como aquello que en cada cosa siempre está en marcha y quiere continuar estándolo indefinidamente. Por lo tanto, si el conatus de la imaginación la determina a procesar ideas de las afecciones del cuerpo y resulta que la imaginación no puede hacerlo porque duda entre dos o más ideas en conflicto, o si el conatus del ánimo lo determina a tener afectos y resulta que no resuelven ninguno ante el choque de dos afectos opuestos, se diría que la fluctuatio es un cortocircuito, un fallo. Esta podría ser una interpretación, pero también podría haber otra, incluso la opuesta. Esto es, que la fluctuatio no solo no es una disfunción, sino que es una obviedad, porque podría pensarse que la fluctuatio se atiene perfectamente a lo que en la ética se dice sobre el funcionamiento de la imaginación. En efecto, si consideramos la manera primaria en que nuestra mente accede a la realidad o en que la realidad accede a nuestra mente, parecería que lo normal sería que siempre estuviéramos fluctuando, puesto que en nuestra imaginación las ideas siguen la secuencia de las afecciones de nuestro cuerpo, una secuencia que no elegimos, a la que nos sentimos plenamente expuestos y que no arroja precisamente datos estructurados o coherentes entre sí, sino azarosos e inconexos. En este sentido, no es ninguna casualidad que en la proposición 44 de la parte segunda, donde Spinoza nos habla de la fluctuación de la imaginación, de la duda, el ejemplo que pone esté protagonizado por un niño, una figura de la que sabemos que se sirve en diversas ocasiones para simbolizar un intelecto primario, espontáneo, abocado sin reservas a la experiencia. Pero es que además las dudas de nuestra imaginación y las fluctuaciones de nuestro ánimo no solamente se producen en esta fase poco evolucionada de nuestro entendimiento o poco madura de nuestra vida, cuando aún somos inexpertos, miméticos e ingenuos, si se quiere, sino también, como nos recuerda Spinoza en la proposición 18 de la parte tercera, al referirse a la esperanza y el miedo y a sus afectos conexos, también se producen estas dudas y fluctuaciones cuando hemos experimentado tantas cosas y en contextos y con resultados tan diversos que continuamente estamos replanteándonos si realmente estas cosas han ocurrido u ocurrirán en el momento y en las circunstancias que nuestra mente, basándose en la memoria, nos dice. La conclusión es, por lo tanto, que la fluctuatio es intrínseca a la imaginación misma. Sin embargo, nosotros no siempre estamos fluctuando. En nuestro durar efectivo, en nuestra práctica de la vida, para utilizar las palabras citadas de Spinoza hace un momento, no nos vivimos como constantemente azotados por la duda y el choque de afectos contrarios. No somos ese asno de Buridán, para citar otro ejemplo de la ética. No somos ese asno de Buridán que morirá de hambre o de sed teniendo comida y bebida a su alcance. En efecto, lo propio de la imaginación no es entender el mundo tal como es en sí mismo, sino habérselas con el que se le presenta, en el contexto en que se le presenta y según la manera en que afecta al cuerpo que imagina suyo. Vamos, es que la imaginación ni siquiera puede plantearse que haya un mundo o una verdad que no sea eso con lo que se encuentra. Y tampoco es lo propio de la imaginación discutir o problematizar las ideas que le aparecen, sino simplemente asumirlas, esto es, afirmarlas como posición de existencia y reaccionar en consecuencia. En resumen, la imaginación no se cuestiona el mundo y tampoco se cuestiona cómo procesa ella misma, cómo procesa, asume o recibe ese mundo. Lo mismo podría decirse en el plano afectivo.
Si el afecto del ánimo es, pongamos, de alegría, se produce un aumento de nuestra potencia y eso es indiscutible. El ánimo no discute si está alegre o está triste, simplemente está alegre o está triste. Lo discutible es a qué causa atribuye su alegría, pero esta cuestión trasciende la inmersión pasional. Por así decir, en suma, tanto la imaginación como el ánimo están entregados al operar que los caracteriza, respectivamente el de tener ideas mutiladas y confusas y el de padecer afectos, entendiendo por padecer, claro, no un valle de lágrimas, sino espinocianamente, puesto que sabemos que las alegrías también se padecen mientras son pasiones. Así pues, podría decirse que en esencia la imaginación es fluctuante, pero no así en existencia, si se me permite el juego de palabras, ya que la duración, que es la existencia, la duración, se caracteriza justamente por transcurrir ininterrumpidamente. A ver, alguien podría discutir esta afirmación diciéndome que esto no es así, que precisamente en nuestra duración vivimos zarandeados por dudas, indecisiones, contradicciones, rectificaciones, etcétera. Cierto, pero es que en eso precisamente consiste la vida imaginativa. Esos bandazos no son la parálisis de la imaginación, sino lo que la caracteriza. Y vivencialmente tampoco consideramos esos tira y afloja, esos trompicones, como una parálisis, sino al contrario, como algo que nos hace sentir vivos, presentes en el mundo, capaces o incapaces, incluso poderosos a ratos, y como algo a lo que mayoritariamente no renunciaríamos, a lo que de hecho no renunciamos mientras estamos aquí cada día, a pesar de los malos momentos que pueda comportar. A ver, veamos el ejemplo de la proposición 44 de la parte segunda para ilustrar un poco esto. En este ejemplo nos dice Spinoza que si un niño que una o diversas tardes ha visto aparecer a Simeón ve una tarde cualquiera, sin ninguna alteración remarcable de las demás circunstancias, ve una tarde cualquiera aparecer a Jacobo, a la tarde del día siguiente ya no sabrá cuál de los dos aparecerá. Es decir, para él, para el niño, que lo haga uno u otro o un tercero, puesto que la memoria ya no aporta ninguna pauta, es algo contingente. Pero esto no quiere decir que el niño se quede atribulado o sea víctima de la postración. No, quizás le preocupará el hecho de que Simeón le daba un caramelo cada tarde y Jacobo no. Así que le interesará mucho saber quién aparecerá la próxima tarde, porque el caramelo le va en ello. Pero eso no interrumpirá su vida normal hasta que los hechos, esto es lo que se presente a su imaginación como tales, disuelvan la duda. Por lo tanto, la fluctuación no sería desde esta otra interpretación una anomalía de la imaginación, sino más bien un índice de su normal funcionamiento, que no es otro que el de moverse al ritmo de sus ideas y afectos, adaptándose a él en la medida que pueda. Dicho en otras palabras, no es el niño, no es el imaginante en tanto que imagina quien presta atención a su fluctuar, es el filósofo, Spinoza, quien sea, nosotros, es decir, cualquiera que no solo fluctúe, sino que además tome nota de ello y se pregunte qué está pasando ahí. En cualquier caso, tanto en una interpretación como en la otra, es decir, sea entendiendo la fluctuatio como disfunción de la imaginación, sea entendiéndola como índice de la verdadera naturaleza de la imaginación, la fluctuatio no aporta en términos positivos nada, ninguna nota nueva a la definición de imagen, idea o afecto. Tampoco ilustra la cotidianidad de nuestra duración, que tal como nos encontramos prontamente en ella, fluye de una manera caótica, si se quiere, pero imparable. Entonces la pregunta es, ¿por qué Spinoza nos hablaría de la fluctuatio, de algo falto de contenido, algo que no es propiamente nada, algo a lo que solo nos podemos referir negativamente en tanto que nombra la ausencia de idea o de afecto, la no consumación, la no fijación de idea o de afecto? Pues, a mi parecer, lo propongo aquí, porque quiere señalar que la fluctuatio es inherente a la vida imaginativa y afectiva, pero que ella misma no es ni una idea ni un afecto, sino que surge del juego de las ideas y del juego de los afectos. Y que ese es precisamente su papel, el de revelarnos ese juego y permitirnos que además de jugarlo, cosa que no podremos evitar mientras imaginemos y padezcamos, además de jugarlo podamos pensarlo, descubrir en qué consiste ese juego y cómo nuestra mente se comporta jugándolo. Simplemente quisiera señalar que el
estatuto ontológico de la fluctuatio es peculiar y esto queda documentado en el hecho de que allí donde Spinoza se refiere a ella, no nos dice qué es, sino de qué se origina. Y tampoco nos nombra de entrada ninguna consecuencia, ninguna propiedad de la fluctuación, cuando sabemos que para Spinoza toda cosa, mental o extensa, en tanto que causada, produce a su vez efectos. Habrá que esperar a que nos hable de la admiración, ya muy entrada a la tercera parte y en concreto de la consternación, para saber que la fluctuatio puede tener graves consecuencias cuando impide alejar un mal. Pero la causa de esa parálisis o esa imposibilidad de alejar un mal no es la fluctuatio simplemente describe lo que ocurre en la mente. Además, recordemos que cuando define admiración, Spinoza dice que no la enumera entre los afectos. Quizás se podría dar otra vuelta a esta imprecisión ontológica de la fluctuatio, aproximándola a lo que nos dice Spinoza sobre el deseo. Igual es una maniobra hermenéutica un poco aventurada o es una tontería, pero en cualquier caso lo digo. Recordemos que cuando Spinoza distingue el deseo del apetito, lo hace destacando que el deseo es lo mismo que el apetito, solo que con conciencia del mismo. La conciencia del mismo no añade nada al apetito, ninguna nota que amplíe o modifique su definición, ni por tanto sus propiedades o sus efectos. Sin embargo, esa conciencia es sumamente importante para nosotros. El buen vivir nos va en ello. Pues lo mismo se podría decir en cierta manera de la fluctuatio. Es decir, la fluctuatio es interesante no solamente porque pasa desapercibida por ser intrínseca a la imaginación, o ser imperceptible en nuestra cotidianidad, ensimismada en su propio trajín, sino que además es interesante porque llama nuestra atención, es decir, reclama que volvamos sobre ella. La interpretación que propongo aquí, pues, sobre la fluctuatio, es que la fluctuatio, marca la toma de conciencia de que lo que es y lo que creemos que es quizás no sea exactamente lo mismo, y de que lo que somos y lo que creemos que somos quizás no sean exactamente lo mismo. Por lo tanto, la fluctuatio es, a mi parecer, el pistoletazo de salida al conocimiento y al autoconocimiento. En el fondo son lo mismo o resultan de un mismo movimiento pensante. Toda la ética es ese movimiento pensante. Porque, claro, hasta ahora hemos hablado de la mente en uno solo de sus registros, a saber, el imaginativo. Pero Spinoza nos dice que ese no es el único registro, que la mente no tiene por qué limitarse a asumir pasivamente las ideas que, por así decirle, sobrevienen. De hecho, esa pasividad no existe. Es la imaginación la que se la autoatribuye en una comprensión inadecuada de sí misma. Recordemos que las ideas no son pinturas mudas sobre una tabla, son palabras de Spinoza, afirmación, por otra parte, plenamente coherente con la definición de idea que leemos al inicio de la parte segunda de la ética. Y pues las ideas no son pinturas mudas sobre una tabla. Todas ellas, incluso las mutiladas y confusas, son pensamientos, es decir, contienen un pozo de actividad pensante, a saber, la que resulta del conatus de la mente como modo del pensamiento. Y en efecto, la mente es capaz, según Spinoza, de manejar, distinguir, relacionar y estructurar sus ideas de una manera diferente a como éstas le llegan. Pero, ¿por qué debería hacerlo si la imaginación, que es, por así decir, nuestro primer estar en el mundo, continuara embebida en sus propios contenidos y en su propio trajín, sin que nada la moviese de ahí, sin que nada la hiciese volver sobre sí misma? En otras palabras, ¿cómo se activan esos registros o aptitudes mentales no ceñidos estrictamente a la experiencia y por qué? Pues porque nuestra mente duda, pero además tiene conciencia de que duda. Porque fluctúa, pero además tiene conciencia de que fluctúa. Nuestra imaginación, ciertamente, está de entrada a merced del flujo de datos, de los datos discontinuos que recibe y a los que atribuye causas necesariamente contradictorias y efímeras. Pero esa fluctuatio, que siempre está ahí, porque es intrínseca a la imaginación, en cuanto no pasa desapercibida y se convierte en tema, marca un momento crucial, el momento del giro ético, en el sentido spinoziano del término. Nos lo apunta el propio Spinoza en la proposición 49 de la parte segunda, cito, abro comillas, cuando decimos, pues, que el hombre reposa en lo falso y no duda de ello, no por ello decimos que está cierto,
sino únicamente que no duda o que reposa en lo falso, porque, subrayado es mío, no se da causa alguna que haga que su imaginación fluctúe. Cierro comillas, las traducciones de Atilano Domínguez. Es decir, nada alteraría ese reposo si no fuera por la fluctuación, que señala la interrupción de los automatismos de la imaginación y posibilita la toma de conciencia de los mismos. Dicho de otra manera, mientras fluctuamos no pensamos en absoluto en nuestra imaginación fluctuante, sino en las cosas o hechos que nos hacen fluctuar. Solo cuando dejamos de estar pendientes estrictamente de estas cosas o hechos concretos para volver la atención sobre nuestra fluctuación, ganamos una perspectiva diferente que sitúa en primer plano ya no lo que imaginamos, sino nuestra manera de imaginar. Respecto a este reposar en lo falso al que se alude en la proposición que acabo de citar, quisiera señalar que el verbo empleado por Spinoza es acquiescere, cuyo sustantivo, acquiescentia, traducido por contento, tranquilidad o satisfacción, prácticamente cerrará la obra, la quinta parte, y precisamente como núcleo de un sintagma nominal cuyo complemento del nombre es precisamente animi, el ánimo, si bien con un sentido completamente distinto al que venimos viendo hasta aquí. Para mí, y no sé qué pensarán ustedes quienes me escuchen, este detalle es importante, porque pasar de reposar en lo falso a reposar en lo verdadero, que es de lo que se habla en la parte quinta, igual que pasar de la fluctuación, los conflictos y la impotencia del ánimo a su tranquilidad, satisfacción o contento, ilustra y cierra ese amplio círculo pensante que es la ética, como decía hace unos momentos. Y a partir de ahí, situado en primer plano, ya no lo que imaginamos, sino nuestra manera de imaginar, a partir de ahí puede la mente descubrirse a sí misma y a la vez activarlas, esas operaciones más complejas, menos apegadas a la inmediatez de la experiencia, que le son tan propias como las de la imaginación, pero no tan prontas como estas, no están tan a la mano como las propias de la imaginación. Pero estas otras operaciones más complejas están. Por eso Spinoza nos habla de otros géneros de conocimiento, aparte de la imaginación. Incluso antes de hablarnos de estos tres géneros de conocimiento, ya en la proposición 18 de la parte segunda nos ha descrito uno de sus usos al señalar que hay que distinguir dos maneras de relacionar ideas. La que se hace siguiendo el orden y concatenación de las afecciones del cuerpo humano y la que se hace según el orden del intelecto, por el cual la mente percibe las cosas por sus primeras causas y es el mismo en todos los hombres. Estas palabras que acabo de citar son traducción de Pedro Lomba. Por lo tanto, el acceso a esta otra concatenación, según el orden del entendimiento, es universal. Universal, no queda nadie excluido. Lo que no quiere decir que cada individuo que dure tenga de facto que acceder a ella, pero sí que cualquier individuo de iure puede hacerlo y concatenar las ideas según el orden del intelecto. Al fin y al cabo, de eso va la ética de Spinoza. Así pues, en lo que me gustaría insistir en esta especie de reivindicación de la imaginación como género y punto de partida del conocimiento es que nuestro entendimiento no es una especie de sede dividida en compartimentos estancos por los que se avanza dejando atrás y desechando los anteriores. La imaginación no necesita la tutela de ningún estrato intelectual superior para empezar a autocuestionarse. Y digo empezar porque este proceso crítico, autocrítico, para decirlo en kantiano, no acaba ahí ni se circunscribe a la imaginación. Pero digo también autocuestionarse, subrayando el auto, porque precisamente siendo la imaginación máximamente sí misma, es decir, teniendo por naturaleza que recibir y aceptar sus ideas tal como surgen en ella, está necesariamente expuesta a que todas sean divergentes e inconexas y algunas directamente contradictorias. Pero es precisamente esa exposición, esa habilidad, la que puede arrancarla de su propia inercia. Lo que quiero decir es finalmente que la fluctuatio, que no lo olvidemos, surge en el terreno de las ideas inadecuadas y de las pasiones, es decir, en el terreno de la imaginación,
es la que abre la posibilidad de que la mente vaya más allá y active, o más que activarlas, porque siempre han estado allí, tenga presentes todos sus registros cognitivos, de manera que, primero, pueda tomar conciencia de las contradicciones, la volatilidad y la discontinuidad que caracteriza su operar imaginativo y afectivo, y segundo, descubra su aptitud para un saber más coherente, estructurado, atemporal y universal. Eso no significa, claro, que la fluctuación sea una especie de fulgor que nos arrastre de golpe y para siempre a la perfección del conocimiento, ni que transforme al instante nuestras pasiones en afectos activos o nos haga directamente sabios y sabias sin más. No, mientras duremos, esto es, mientras seamos susceptibles de ser afectados, imaginaremos y padeceremos, pero en virtud del efecto movilizador de la fluctuatio, esa ya no será una fatalidad irrebasable. En fin, y acabo, si tiramos de ese hilo, el rendimiento de la fluctuatio no es pequeño, porque una vez puesta la mente en marcha y siendo consciente de todos sus registros, capacidades y aptitudes, la vía cognoscitiva y la vía afectiva, que no son sino dos caras de lo mismo, confluyen como se ve mientras se avanza en la lectura de la ética. De modo que las pasiones se pacifican y pierden poder sobre nosotros a medida que las conocemos, y viceversa, nuestro conocimiento se potencia en la medida en que, alertados por la fluctuatio de hasta qué punto vivimos distraídos y replegados en nuestras pasiones, nos damos cuenta de que nos interesa saber en qué consisten esas pasiones, no para desactivar su carga afectiva. Yo no creo que Spinoza sea un estoico ni esté por la impasibilidad, sino al contrario, para liberarla, es decir, para permitir que se desarrolle al máximo. Pero eso sí, bajo la guía, siempre activa, es una redundancia, de la razón. Y ya está, nada más. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Muy interesante esa defensa de la fluctuatio. Pues vamos a entrar a la parte del coloquio y nada, cuando queráis podéis ir haciendo preguntas. ¿Está Javier en principio? Muy bien, buenos días, muchas gracias a los dos. Tengo una cuestión breve para Rosa, una cuestión un poco más larga para Aurelio. Yo, según te oí hablar, estaba pensando si te parece que la ecuanimidad es lo contrario de la fluctuatio. De la ecuanimidad habla muchas veces. Ecuanimidad literalmente lo podríamos traducir por tener un ánimo igual. Entonces, si tengo un ánimo igual, digamos que no fluctúa. Esa sería la cuestión que te haría. Con respecto a lo que ha dicho Aurelio, que me ha parecido muy interesante, no sé si sabré expresarme bien, pero lo voy a intentar. Mi punto de partida es una frase que has dicho que me parece muy, muy interesante. Hablar de la eternidad, si te he cogido más o menos bien, dice, si no tiene repercusión en la vida actual, en la vida práctica, en la vida de todos los días, ¿para qué nos sirve? Es como decir, si no me sirve para esto, no me sirve para nada, ¿no? Ahora voy a dar un salto y voy a hablar del TTP para ver a dónde quiero llegar. Y espero poder explicarme bien. En el TTP, la religión universal, hay, digamos, en el TTP hay una crítica de la religión supersticiosa. Un señor supersticioso es el que quiere que Dios le conceda un coche, que le toque a la lotería. Y esto, claro, y está manipulado por las jerarquías religiosas. Esto es absolutamente criticado por Spinoza. Pero luego hay una propuesta de religión que llama universal, donde él conoce y ha conocido personas, se lo dice a Albert Buch, que ha conocido a sus padres. Él ha conocido personas religiosas que viven de otra manera, ya no son supersticiosas, aman a Dios, aman a toda la gente, es una religión de justicia y caridad, y son capaces de afrontar los problemas de la vida. Se les muere un hijo y lo llevan bien, no por eso odian a toda la humanidad, siguen amando a la gente, siguen ayudando. Todas las cosas que les pasa, de alguna manera, sienten la presencia de Dios en sus vidas y son capaces de vivir felices. Viven felices aquí, digamos, en la tierra, ¿no?
Pero aquí está un poco lo que quería decir. Bueno, Spinoza dice que no se puede demostrar racionalmente por qué pasa eso, ¿no? Y es un par de párrafos muy extraños en el TTP que dice que no se puede explicar eso. Pero el hecho existe y Spinoza conoce personas de ese estilo, ¿no? Personas que viven felices, pase lo que les pase, sienten la presencia de Dios continuamente, que Dios les ama. Pero el truco que tiene esto, yo creo, esta eternidad o esta salvación en la vida, es que uno de los artículos de fe y una de las cosas es que hay otra vida. O sea, que Dios les ama y aunque lo pasen aquí muy mal, no hay problema porque luego hay otra vida. Pero claro, ahora me vuelvo a Spinoza. Sí, yo puedo sentir que soy una parte de la sustancia, que yo qué sé, que se me rompe una pierna, que pierdo dinero, que se me muere un ser querido y sigo pensando que soy parte de la potencia infinita de la sustancia y eso me sigue llevando a obrar bien, a amar a la gente y tal. Pero no hay otra vida, esa es una diferencia, claro. Ahí yo creo que, y ahora, por liarlo un poco más, por eso he dicho que no sé si sabría expresarme, decir todo lo que quiero decir, me estoy acordando de una frase de los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, que dice algo así, que lo que hace el totalitarismo es matar la personalidad moral de los que están en los campos de concentración, porque dice, donde no hay testigos, no hay ética. Si te cogen y te matan y nadie se va a saber nunca ni por qué has muerto, ni cómo has muerto, ni nada, dice, ya no hay ética. Claro, en las personas de la religión universal siempre hay testigos, está Dios, Dios te ve, Dios es un ser personal que te ve y te ama y luego te va a dar un premio. Pero en la ética de Spinoza no hay testigos. La sustancia no es un ser personal. Entonces, creo que a mí me parece, y acabo con esto, que aunque Leibniz lo dice mal, dice que la inmortalidad de Spinoza es como la de las ideas platónicas, a mí que me importa que haya en el mundo de las ideas una idea de Javier. Si a mí eso aquí ni me va ni me viene y me voy a morir igual, ¿no? Ya sé, técnicamente Leibniz se equivoca con respecto a Spinoza, pero en el fondo lleva un punto de razón, ¿no? Porque no hay otra vida, ni siquiera hay, imaginaos, claro, todos los que estamos aquí somos personas que tenemos una vida, no sé, no voy a decirlo, pero más o menos cumplida, ¿no? Si nos muriéramos, hemos hecho muchas cosas en la vida, hemos querido a gente, hemos hecho bien, bueno, no nos queremos morir, pero tampoco pasaría mucho. Pero ahora imaginemos una persona de 18 años que ha caído en un campo de concentración, que es torturado, masacrado por quererla, no sé, los primeros comunistas, los primeros que fueron a campos de concentración fueron comunistas, ¿no? Por querer la justicia y nadie lo ve, ni nadie sabe jamás si ha muerto, si no ha muerto, qué ha pasado de él. Y entonces ahí es muy difícil que sienta la eternidad y lo que dice Spinoza. Me parece que eso es. Me gusta mucho Spinoza muchas cosas, pero este tema me parece muy difícil hablar de que la eternidad tiene una repercusión práctica en la vida diaria, sobre todo cuando ves casos esos extremos como lo que he apuntado. Bueno, no sé si he sabido expresarme la duda o la paradoja que quiero presentar a un poco a lo que decías tú, pero vale. Pues responde primero Rosa y no sé, porque tal las preguntas primero a ella, pues que responda primero ella y luego respondo yo. ¿Te parece, Rosa? Correcto, sí, sí. Pues nada, gracias por la pregunta. La ecuanimidad forma parte de esa galería de sustantivos que se refieren al ánimo. En este caso, en ecuanimidad está presente la misma palabra ánimo. Y yo creo que eso ilustra muy bien la evolución que va haciendo el ánimo. Recuerdo que en la tercera y cuarta parte está hablando constantemente de fluctuación o fluctuaciones del ánimo, conflicto del ánimo, tristeza del ánimo.
ánimo, conmociones del ánimo, impotencia del ánimo, infortunios del ánimo, pero después, a medida que va avanzando la lectura de la ética, llegamos a la quinta parte, entonces es cuando se habla de potencia del ánimo, de templanza, sobriedad, presencia de ánimo, fuerza de ánimo. Bien, todo esto se empieza a hablar en la parte cuarta, incluso se insinúa en la tercera, pero es algo que va evolucionando y consolidándose hasta llegar, sobre todo al final, donde se habla de esa aquiescentia, es decir, satisfacción del ánimo, ¿no? Yo creo que no es que la ecuanimidad sea lo contrario de la fluctuatio animi, es decir, el ánimo es el mismo, no, a pesar del lenguaje narrativo que he utilizado, no es que el ánimo vaya dejando atrás etapas y ganando otras, sino que simplemente el ánimo, si se lo contempla desde la perspectiva de la fluctuación, estamos en el terreno de la inadecuación, y si se lo plantea desde la óptica o de reposar en lo falso, y si se lo plantea desde la óptica o se lo enfoca desde la óptica de la quinta parte, pues ya estamos en el terreno de la adecuación. Es decir, de lo que se habla en la ética es de cómo las perspectivas que van enfocando los diferentes elementos que intervienen van cambiando. El ánimo es uno, la imaginación es conocimiento, etcétera, ¿no? Solo que enfocado desde diferentes perspectivas. No sé si te he respondido. Vale, gracias. Gracias, Rosa. Bueno, no sé, voy a intentar responderte, que es difícil, sí. O sea, lo que planteas desde un punto de vista espinocista, o sea, desde mi lectura de Spinoza, ¿no? ¿Cómo leer quizás esta necesidad de una compensación ultraterrena, ¿no? A la desgracia terrenal. Bueno, yo creo que si alguien necesita, o sea, Spinoza pensaría que si alguien necesita esa compensación y no consigue, digamos, entender su vida de otra manera, pues no pasaría nada, siempre que efectivamente, pues no sé, ame al prójimo, ¿no? Que para él eso es lo fundamental, pues hasta ahí, digamos, entraríamos dentro de las múltiples circunstancias que hay en la vida que todas no se pueden controlar, ¿no? Y tal. Claro, otra cosa es hacer una filosofía de eso, que él está haciendo una filosofía. Entonces, cuando haces una filosofía, además entendiendo o sea, en un contexto teórico muy importante, donde hay un intento de distinguirse de la teología, ¿no? Y de marcar una visión de la realidad filosófica, ¿no? Pues claro, bueno, pues ahí nos situamos en otro terreno. ¿Esto quiere decir que no tiene consecuencias prácticas? Sí, hay ejemplos, claro, tampoco muchos, pero hay el ejemplo de este filósofo francés que era Cavaillé, que era parte de la resistencia francesa y que fue asesinado por los alemanes y que entregó su vida a la causa de la lucha contra los alemanes, y él se guiaba por principios racionales, ¿no? O sea, la razón para luchar contra los alemanes no era y arriesgar la vida, por tanto, no era una cuestión de alcanzar un premio ultraterreno, sino que era una cuestión lógica, ¿no? Era una deducción lógica. Era lógico impedir que los alemanes, o sea, salieran con la suya. Lo que quiero decir básicamente es que digamos, hay un debate filosófico que es donde hay que situarse y donde hay que situar la ética, donde está Spinoza intentando buscar una comprensión de la realidad que no sea teológica, y esa es su propuesta. Es decir, hay que entender también cuál es la propuesta de Spinoza, y eso es lo que yo intento entender. Hay otras propuestas en la actualidad que también buscan entender la vida sin necesidad de tener que recurrir a una compensación ultraterrenal. Yo, desde luego, si lo digo personalmente, pues personalmente yo no acabo de entender por qué alguien necesita una compensación ultraterrenal.
Eh, pero Pero bueno, para o mí sea, el problema no es tanto. tampoco entraría en una discusión con alguien que lo necesitara, o Ya, sea, una discusión vital. O sea, me parecería bien si alguien lo necesita ya, como pero tal. para mí el problema no es tanto la compensación, digamos, terrenal. Yo ya he dicho que me parece que la religión del segundo, de la religión católica es un poco trampa, porque claro, como tiene otra vida, pues puedes sentir a Dios presente todo lo que te dé la gana. Pero, claro, ¿y cómo sabemos que existe la otra vida? O sea, que es un poco trampa, pero ahora me pongo en plan espinosista, ¿no? Y por eso lo que te decía, no necesito ninguna compensación, pero yo que he tenido una vida más o menos, si yo ahora me pasara algo, a lo mejor lo asumiría con alegría. Pero ahora ponte en el caso de muchísimos seres humanos que pueden ser más o menos sabios a los 18 años, que ni tienen testigos de su muerte. No, claro, el ejemplo que me pones es un tío que ha tenido testigos de su muerte, pero ahora ponte en un caso absolutamente radical y entonces es lo que me planteo es si la propuesta de Spinoza vale para todos. Eso es lo que realmente estoy criticando. No si tiene, Ya, sino si sí, vale sí, para sí. todos. Bueno, Y a mí me no puede valer parece, para todos en un sentido descontextualizado. O sea, no puede valer para alguien que no pudiera aprender porque su situación vital le impide aprender la filosofía de Spinoza. A Spinoza no se puede llegar por otra vía que por sus escritos. Es decir, hay una materialidad también de la propia filosofía de Spinoza que impide que sea universal en un sentido, digamos, ideal. Está situada históricamente, está situada materialmente en sus escritos, hay que leerlo, hay que tener tiempo para leerlo, hay que tener una preparación filosófica para leerlo. Es decir, ninguna filosofía ni ninguna siquiera religión está desgajada de esa ubicación material. Entonces, no me puedo poner en una situación de alguien cualquiera sin saber algo más. Es decir, sin saber algo más de él, porque ese no sé hasta qué punto alguien puede vivir sin testigos de nada. Uno tiene el testigo de la familia que le echa de menos, o alguien tiene el testigo de su compañero o que está al lado sufriendo con él. O sea, hay muchas formas de entender que haya testigos. Pero yo creo que tampoco se le puede pedir a ninguna filosofía, ni a Spinoza ni a nadie, que se pueda ser pensable al margen de su propia materialidad histórica. O sea, que eso es decir, Spinoza escribe un momento determinado, escribe unos libros determinados, etcétera, etcétera, ¿no? Y hace falta un tiempo determinado para estudiarlo, etcétera, etcétera. O sea, universal fuera de eso tampoco puede verse. Esta sería mi respuesta. Juan Domingo, no sé. Juan Sí, Domingo. sí. ¿Me oís? Sí. Sí, sí. Bueno, primero quería intervenir en el debate anterior un mínimo, porque el nazismo, para mí, lo que ha producido con los campos de concentración es una fábrica de lo que llamaría Spinoza mortes sine cadáver, ¿no? Muertes sin cadáver, como en el caso del filósofo español, del poeta español, que se olvidó de todo y, aún sin morir su cuerpo, cambió enteramente su ser. Esas muertes sine cadáver son lo que llama Primo Levi los musulmanes de los campos de concentración. Estas personas que ya no pueden ser testigos de aquello porque están en un más allá de la existencia. La ética de Spinoza no está hecha para quien cae en esa desgracia tremenda que desgraciadamente está en la naturaleza. Que haya el nazismo está en la naturaleza y no podemos hacer nada frente a esas muertes sin cadáver que después se convertirán en lo que llamaba Heidegger cadáveres sin muerte propia, ¿verdad? Eso me parece que no podemos hacer nada. Podemos hacer algo mientras nuestro conatus pervive, pero hay cosas contra las que no nos podemos enfrentar. El axioma único de la parte 4 es muy claro y hay veces que la muerte nos cae muy mal, en un momento en que genera una absoluta impotencia, no hemos podido hacer nada. Ese jovencito de 19 años que ha caído en las garras del monstruo nazi, pues, o en las cunetas del monstruo franquista, ¿no? Por no ir tan lejos, pues mira, también... bueno,
volviendo a las intervenciones anteriores, lo de Rosa, pues me parece muy interesante que se piense el principio de la filosofía más allá de la admiración aristotélica y que se dé a la fluctuatio una importancia que, por ejemplo, el propio Spinoza da en el Tratado de la Reforma del Entendimiento. Al principio, claramente, en lo que estamos es en una fluctuatio animi, y aunque no la llame así, y en una vuelta, en una recurrencia sobre ese estado, ¿no? Yo creo que lo importante, lo que hace que haya un comienzo, es la recurrencia, no el estado mismo. La fluctuatio en sí, pues, es un dato. Bueno, es mejor que la admiratio, que produce embrutecimiento. Alguien que se queda fijado en una imaginación única, pues es alguien que queda embrutecido e inepto para el pensamiento. Bueno, creo que esto sería otro origen bastante más dinámico de la filosofía que el generado por la simple admiración o por una duda que vuelve sobre sí misma y produce un subsuelo de duda aún mayor como es el cartesianismo, ¿no? Descartes, al final, todo lo tiene que resolver por cierta fe en un Dios trascendente, si no, la certeza no la alcanza. No hay una idea verdadera que tenemos ciertamente, como la de Spinoza, sino una idea verdadera que ha puesto Dios y que ha hecho Dios como verdadera. Y si creo yo en Dios y tengo la certidumbre de ese Dios creador, pues todo funciona. Pero claro, la fe, como decía Santo Tomás, es un acto más de la voluntad que del entendimiento, ¿no? Y esa fluctuatio se mantiene como algo irreductible, mientras que Spinoza intenta reducirla, y es todo el esfuerzo. En cuanto a lo de Aurelio, pues me ha encantado la idea de que el tercer género pues sea también un regreso sobre los anteriores y sobre el primero. Me parece una idea sumamente fértil e interesante, ¿no? Esa simultaneidad de perspectivas, porque claro, esto rompe la idea de una jerarquización e introduce a la idea muy interesante desde el punto de vista de la tópica, en la que insisto tanto, de una recursividad, ¿no? De una recurrencia, de un volver sobre el estatuto imaginario, sobre el estatuto del segundo género, etcétera, como hay una cierta circularidad dentro de la ética entre los tres géneros, ¿no? Porque al final el suelo del que todo parte no deja de ser la imaginación. Y trabajamos sobre ese material. Es un poco como el gusanito de la sangre de la carta 23, ¿no? Ese gusanito que está en la sangre y cree que la sangre es el todo del universo, ¿no? Y piensa que ese es el universo. Pues estamos condenados también nosotros a estar en esa perspectiva finita y a estar en constante corrección de esa perspectiva finita. Yo creo que si hay avance de las ciencias, si hay transformación de las ciencias y de las perspectivas, tiene que ver con esa capacidad de recursividad que nos hace ver cómo nuestra propia ciencia funciona como un tipo de imaginación, como un tipo de ideología, y hay que rectificar indefinidamente. Bueno, ya, lo dejo aquí. Muchas gracias. ¿Respondes, Rosa? Sí, hola, Domingo, encantada de conocerte. Hola. Gracias por la pregunta. Por cierto, que me encanta tu voz, ¿eh? Supongo que te lo han dicho ya muchas veces, pero vamos, quiero decir, me gustaría decírtelo. Bien, en cuanto a la fluctuación, yo creo que has entendido bien lo que quería decir, ¿eh? Es como una especie de reivindicación de la fluctuatio, en el sentido de que tiene un efecto movilizador. La fluctuatio señala inquietud y además es insuperable, porque mientras imaginemos, la fluctuatio es insuperable.
pero siempre está ahí alertando, llamando la atención y digamos que abriendo la posibilidad de volver sobre sí misma y a partir de ahí sobre el comportamiento de la imaginación, ¿no? Por otra parte, quisiera simplemente indicar que cuando ya al final de la tercera parte, cuando habla de la definición de los afectos y habla de la consternación, Spinoza distingue entre la estupefacción, que sería un poco ese embrutecimiento que tú decías, y la fluctuatio, que más bien tiende a la hiperactividad. Justamente de lo que se trata es que en la fluctuatio chocan cosas, pero no queda estupefacta, ¿no? Simplemente lo quería indicar como dato. Muchas gracias. Pues por mi parte, vamos, que te doy la razón, ¿no? O sea, que básicamente la idea es no entender jerárquicamente el tercer género de conocimiento, sino filosóficamente. La idea, lo que introduce Spinoza es la necesidad, ¿no? De pensar filosóficamente el conocimiento y la imaginación. Y la manera de pensarlo filosóficamente para él no es una manera, digamos, es superior en el sentido de que nos lleva un poco más lejos, pero no invalida ni pone, digamos, ni es la garantía del segundo género de conocimiento, ni elimina las cosas positivas de la imaginación, etcétera, etcétera. Es decir, al mismo tiempo que cumple, que cumple su función filosófica, no invade, digamos, las otras formas de vida, sino al revés, las acoge. Y esa es la palabra que he buscado, ¿no? Para entender, ¿no? Y la idea de que hay una tópica, sí, o sea, creo que ahí hay un elemento, o sea, la lectura busca efectivamente una cosa, un tanto, una economía del conatus, ¿no? Y se podría hacer un paralelismo por lo menos con la tópica de Freud. Pero vamos, eso ya tapará por otras historias. Creo que Sara quería decir algo. ¿Sara? Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Aurelio, por tu comunicación. Perdí la señal un rato cuando tú estabas hablando, pero bueno, retomaré cuando publiquen la edición. Y también muchísimas gracias a Rosa, me ha parecido fantástica su exposición también. Quería conectar, prácticamente he conectado las dos exposiciones sin querer a través del comentario y la pregunta de Javier, porque por un lado, escuchando a Rosa, me parece muy interesante su idea de la fluctuatio como motor, me parece además esencial. Y pensando en esto, en otras ocasiones siempre he pensado cuál es la oscilación, ¿no? Realmente en una fluctuación, en la idea de zigzag y de resorte, hay un momento para la mecánica en el que el resorte deja de funcionar. La tensión de resorte tiene unos límites, ¿no? Hasta que deja de funcionar. En esa misma imagen coloco a la fluctuación. ¿Cuándo deja de funcionar como motor? ¿Cuáles son los límites? Y por eso mismo me parece que quizás esa idea de motor puede parecer una idea de duda, ¿no? De duda cartesiana, o tener esos tintes, esa duda que moviliza. Efectivamente, como acaba de decir Juan Domingo, que me parece muy acertado todo lo que lo suscribo, no hay al final una consolación en la fe. Luego en Spinoza la fluctuación no actúa tanto como esa duda. Y ya adentrándome en lo que has dicho tú, Aurelio, solo señalar, pues no pude escuchar si hablaban de una tópica, pero desde luego yo, pensando en lo que ha dicho Javier, no hay testigos, sí, dice Hannah Arendt, pero está el testigo del superyo, eso lo sabemos, ¿no? Y ese testigo con uno mismo, ¿no? Ese mandato con uno mismo es algo que no desaparece, no desaparece.
sé que de esa manera entramos en un aspecto psicológico, pero bueno, ya también Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal, y es que incluso habiendo testigos, si el contexto es un contexto determinado, se propicia esa banalidad del mal en personas que, como Eichmann, elaboraba un trabajo que, por así decirlo, cumplía a la perfección, y luego llegaba a su casa y establecería a lo mejor relaciones fantásticas, ¿no?, con su entorno de afecto. Bueno, en suma, mi pregunta sería para Rosa, ¿qué piensa o dónde podríamos colocar esos límites de oscilación? Y en tu caso, Aurelio, si me puedes decir, en relación a la misma pregunta que te ha hecho Javier, ¿dónde colocarías en tu propuesta esa visión de uno mismo que también marcaría los límites del conocimiento, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias de nuevo. Muy bien, muchas gracias, Sara. Rosa responde primero. Correcto. Hola, Sara, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por tu pregunta. A ver, ¿sobre dónde pondría yo los límites de la oscilación o de la fluctuatio? Yo no los pondría en ninguna parte, es decir, creo que la fluctuatio acompaña nuestro durar, está siempre ahí. Otra cosa que decir es que podemos vivir con la fluctuatio, estamos siempre fluctuando, pero yo diría que el rendimiento de la fluctuatio es que llama la atención justamente sobre ella misma, es decir, sobre ese fluctuar, pero para desarrollar, digamos, el hecho de que el operar automático de la imaginación genere contradicciones, que es lo que la fluctuatio saca a la luz, para desarrollar eso ya tienen que intervenir otros, lo que yo he dicho, otros registros de la mente, que siempre están ahí, es decir, ya estamos hablando del segundo género de conocimiento, al menos, ¿no? Que ya puede abordar esas contradicciones con una perspectiva algo más alejada, que relaciona, organiza, estructura de una manera diferente. Porque, claro, la mente y el conocimiento se dividen en tres a efectos expositivos, pero los tres géneros de conocimiento son simultáneos, están siempre presentes. Todo depende de qué perspectiva se adopte para enfocar cualquier suceso, ¿no? Por lo tanto, tiene ese efecto movilizador la fluctuatio, pero también está limitada al hecho de que se mueve en el terreno de la imaginación. Si queremos empezar a abordar las cosas desde otro terreno, que es el que se supone que va abonando la ética, pues ya intervienen otros géneros de conocimiento u otros registros cognitivos, pero la fluctuatio, igual que la imaginación, en tanto seamos duradores, es decir, mientras duremos y seamos afectados, siempre estará allí, bajo mi punto de vista. Gracias, Rosa. Y bueno, yo creo, yo respondo rápido ya para terminar. A mí me gustaría hacer un paralelismo en algún momento entre, claro, el superyo cultural, ¿no?, de Freud, que es Dios, ¿no? Entonces el superyo cultural es Dios, y es precisamente lo que está trabajando Spinoza, en un concepto de superyo cultural que no sea trascendente y que, bueno, o sea, que sea lo que él pretende, ¿no? La filosofía estaría ahí en esa batalla de construir un superyo cultural. Claro, y ahí, sobre todo en esos momentos, en pelea con la teología. Entonces, no está tan lejos. O sea, el problema es es siempre pensar en qué términos estamos concibiendo a Dios. Claro. Bueno, pues con eso terminamos esta sesión y vamos a dejar, no sé cuánto dejamos, Javier, 5 minutos antes de la... Yo creo que la siguiente sesión tenemos un cuarto de hora para descansar, porque la siguiente sesión empieza a las 12, pero a lo sí. mejor es un poco justo. Podríamos empezar a lo mejor a las 12:05. Está por ahí María Luisa Ferreira, ¿nos escuchas? Sí. Que podríamos empezar a las 12:05. ¿Vale? 12:05. Sí. Vale, para dejar vale. un poquito de descanso. ¿Vale? Es Aurelio que va a empezar, ¿no? Diogo. Sí, Diogo, sí. Sí. Vale, pues De acuerdo. nos volvemos a ver entonces a las 12:05. Venga, hasta luego. Hasta luego.